En las clases de prácticas profesionalizantes vamos a ver a continuación dentro de la unidad de mecanizado la operación de torneado. ¿Qué es el torneado? El torneado genera formas cilíndricas y redondeadas con una herramienta de un solo filo. En torneado, la herramienta es estacionaria y la pieza es la que gira. Acá podemos ver en la figura las distintas herramientas que se utilizan en la operación de torneado. En la operación de torneado, la pieza es la que gira y la herramienta es estacionaria, es decir, la herramienta, si bien tiene un movimiento en los tres ejes, va introduciéndose dentro de la pieza a medida que la pieza gira, efectuando el arranque de viruta. Para la operación de torneado hay que tener ciertas consideraciones iniciales. Tenemos que tener en cuenta la pieza, el tipo de pieza que vamos a mecanizar, el tipo de aplicación, longitudinal, perfilado, torneado interior o exterior, el tipo de método de desbaste, acabado, si la pieza es grande y estable o si la pieza es pequeña, larga y esbelta, porque en función de eso vamos a sujetar la pieza y tenemos que configurar las velocidades de giro, el radio del vértice y los requisitos de calidad, tolerancias dimensionales, acabado superficial. ¿Sí? Necesitamos que tenga un acabado muy fino o en el caso de hacer una operación de desbaste, un acabado grueso. Después hay que tener otras consideraciones como el tipo del material, si tiene cualidades de rotura de viruta, la evacuación de la viruta, cómo se efectúa la evacuación. Hay que tener en cuenta que la viruta no debe atascarse entre la herramienta y la pieza. La cantidad de piezas a mecanizar, no es lo mismo mecanizar una sola pieza que 500.000 piezas, un lote muy grande en serie, y la fijación de la pieza con seguridad. Otra característica a tener en cuenta o consideración es la máquina, la estabilidad de la máquina, la potencia del par, el suministro de refrigerante, los tiempos de cambio de herramientas, si es necesario utilizar refrigerante de alta presión para la rotura de la viruta. Cuando tenemos producción en serie, especialmente en los centros mecanizados, el tiempo de cambio de pieza es un factor importante porque podemos generar tiempos muertos. Efectuar un cambio de pieza de manera ágil, invirtiendo poco tiempo, vamos a lograr bajar el costo de la pieza. Después tenemos que tener en cuenta la limitación de los RPM, la velocidad de giro de la pieza y si el torno tiene un auxilio secundario o un contrapunto. Vamos a ver a continuación las partes generales de un torno. Acá tenemos un torno convencional en la figura, donde podemos ver en general que está compuesto de lo que se denomina bancada. En la bancada está soportado el carro que contiene el portaherramientas. Ahí en el carro portaherramientas, en la torre portaherramientas, vamos a ubicar la herramienta que va a generar el desprendimiento de la viruta. El carro portaherramientas tiene su desplazamiento, digamos, longitudinalmente sobre la bancada y puede ingresar hacia el centro
con el carro auxiliar o el carro transversal. Adicionalmente tenemos el cabezal móvil. El cabezal móvil se utiliza para sujetar las piezas. Cuando tenemos piezas muy largas, el cabezal móvil sujeta la pieza en uno de los extremos. Para eso se efectúa un agujero, un pequeño agujerito en la pieza. El contrapunto sujeta y se introduce sobre el agujerito y permite la sujeción de la pieza. Este es el plato de garras o plato de mordazas. Este es el plato que sujeta la pieza. Tiene 3 mordazas. Las mordazas se aprisionan la pieza, se ajustan y aprisionan la pieza. Este plato gira. Y es regulado a través de lo que se llama caja Norton, donde tenemos distintas configuraciones de velocidad de giro del plato. Eso va a depender de múltiples factores, el tipo de material, el tipo de herramienta. Digamos, la regulación de la velocidad va a depender de múltiples factores como el material, la herramienta, las aplicaciones, si vamos a hacer un desbaste, un trabajo fino, el nivel de tolerancias, etc. Vamos a ver a continuación un ejemplo de la operación. Acá podemos visualizar como la torre portaherramientas que está sujetando a la herramienta. Esta herramienta tiene un inserto que va introduciéndose en la pieza. Pueden observar cómo gira el plato con las mordazas, generando de esta manera el desprendimiento de la viruta. Acá pueden ver cómo el carro portaherramienta va desplazándose sobre la bancada y efectuando la operación de torneado. Bueno, estoy trabajando sobre la página de Sandvik que tiene información a libre disponibilidad. Sandvik es una de las empresas más importantes a nivel mundial de fabricación de insertos y portaherramientas, aparte de tener otro tipo de, digamos, nichos comerciales. Vamos a ver a continuación torneado exterior. El torneado exterior de una pieza básicamente se divide en 3 etapas, son 3 operaciones en general. El torneado longitudinal, el torneado de perfiles y el refrenteado. Torneado longitudinal, como podemos ver en la figura, la número 1, el torneado de perfiles y el refrenteado. Como pueden ver, se efectúa 3 tipos de operaciones generales en lo que es torneado exterior, ¿no? Puede haber distintos tipos de variantes según el tipo de aplicación, pero en general son las 3 operaciones principales. De acuerdo al tipo de herramienta, inserto, portaherramienta que utilicemos, podemos lograr algún tipo de operación de mecanizado que junte los 3 tipos de torneado. Es decir, por ejemplo, utilizando un tipo de inserto, acá lo denomina pry turning, podemos llegar a generar con un solo inserto las 3 operaciones al mismo tiempo: el refrenteado, el torneado longitudinal y el perfilado. Perfilado
le damos, digamos, forma a la pieza variando, digamos, variándola dimensionalmente. En lo que es el torneado longitudinal, el movimiento de avance de la herramienta se produce en paralelo al eje de la rotación de la pieza, lo que implica la reducción del diámetro de la pieza. Esta es la operación de torneado más cómodo. Podemos utilizar distintos tipos de insertos y podemos utilizar distintos tipos de portaherramientas. Hay portaherramientas con insertos que nos permiten efectuar las tres operaciones al mismo tiempo: perfilado, torneo longitudinal, referenciado. Y hay portaherramientas que solamente nos van a permitir efectuar el torneado longitudinal, como en el último caso, ¿no? El torneado de perfiles, en operación de torneado de perfiles, el corte puede variar respecto a la profundidad de corte, el avance y la velocidad. Las herramientas utilizadas para el torneado de perfiles están sujetas a grandes variaciones de tensión y profundidad de corte debido a las diferentes direcciones de mecanizado y a los cambios de diámetro. Una de las propiedades más importantes de la herramienta de perfilado es la accesibilidad. Pueden ver cómo una herramienta de perfilado generalmente tiene una forma en punta. Esto permite atacar distintos tipos de ángulos digamos, de corte, de tracción de viruta. Permite que la viruta no se atasque. Pueden observar también que el portaherramienta también tiene una forma en punta para permitir justamente que pueda ingresar y perfilar la pieza con distintos tipos de ángulos. El referenciado. En la aplicación de referenciado, la herramienta avanza axialmente hacia el centro, en el centro de la pieza, en el extremo de la pieza. Las fuerzas de corte radiales son elevadas y puede generar deformación de la pieza y en ocasiones vibración. Hay que tener en cuenta que cuando tenemos piezas, digamos, de grandes dimensiones, puede efectuarse algún tipo de vibración, dañar de alguna forma el portaherramienta o generar, digamos, rugosidad en la pieza por la vibración. No vamos a lograr un acabado adecuado. Es por eso que es importante poder elegir el ángulo de posición de la herramienta, el tipo de herramienta y el portaherramienta. Pueden observar que genera el referenciado es en una sola dirección. Hay herramientas, en este caso este fabricante, acá está proponiendo utilizar una herramienta para las tres operaciones al mismo tiempo. Este tipo de herramienta se puede utilizar cuando tenemos una producción en serie de alta, digamos, cantidad de unidades a producir. Tenemos que producir, por ejemplo, 500.000 piezas por día. No es conveniente cambiar herramientas, cambiar insertos permanentemente. Sería conveniente usar un tipo de inserto para la operación de torneado. Eso se evaluará de acuerdo a, bueno, las prestaciones y las necesidades, ¿no?, que tengamos en la empresa para la producción. En este caso, en esta herramienta, tenemos la versatilidad de poder efectuar la operación de referenciado no desde el extremo de la pieza, sino desde el centro. Desde el centro ingresa la pieza, ingresa el inserto y va generando el desprendimiento de viruta, luego perfila
efectúa la operación de perfilado, vuelve a refrentear, perfila y vuelve a hacer un repaso más fino para dejar un acabado a los niveles de tolerancia requeridos. El ángulo de posición es importante para la operación, para distintos tipos de operaciones. Y por otro lado, el tema de la evacuación de la viruta. La viruta tiene que poder evacuarse adecuadamente y no generar atascamiento. Para operaciones de torneado pesado también existen herramientas adecuadas. Tengan en cuenta que para torneado pesado efectuamos grandes desprendimientos de viruta y las herramientas alcanzan grandes temperaturas. Por eso es importante, digamos, seleccionar la herramienta adecuada. Acá este fabricante también provee herramientas para lo que se denomina descortezado de barras, es decir, para eliminar el óxido rápidamente de las barras a través de lo que propone como una herramienta con distintos tipos, perdón, con distintos, digamos, porta herramientas incluidos en la misma, digamos, estructura que permiten el desprendimiento rápido del óxido de las barras.